Capítulo 1. La profecía de las brujas. En una llanura desolada y oscura, las nubes de tormenta se arremolinan furiosas, desatando su furia sobre la tierra. El viento aúlla y la lluvia cae como cortinas de acero, transformando el paisaje en un lugar inhóspito y aterrador. En medio de este escenario lúgubre, tres figuras sombrías se mueven con un propósito. Son las brujas, seres sobrenaturales que parecen más parte del propio vendaval que simples mortales. Las tres brujas se detienen en un claro, un espacio apenas discernible entre el vendaval, y comienzan a discutir. ¿Cuándo nos reuniremos de nuevo? ¿En trueno, en relámpago o en lluvia?, pregunta la primera bruja. Cuando el estruendo de la batalla haya cesado y la confusión haya terminado, responde la segunda. Eso será antes del atardecer, concluye la tercera. Las tres acuerdan reunirse allí con Macbeth, y con estas palabras sellan su pacto, desapareciendo en la niebla que las envuelve, dejando tras de sí una sensación de inquietud y mal augurio. Mientras tanto, a varias millas de distancia, la batalla entre las fuerzas leales al rey Duncan de Escocia y los rebeldes que han osado desafiar su autoridad, llega a su fin. Macbeth y Banquo, dos valientes generales del rey, se distinguen por su heroísmo y liderazgo. Han logrado repeler no solo a los rebeldes internos sino también a los invasores noruegos que intentaron aprovechar el conflicto para su propio beneficio. Cansados pero victoriosos, Macbeth y Banquo cabalgan de regreso hacia el campamento real, discutiendo los eventos del día y el futuro de Escocia. Banquo, siempre perspicaz, observa el cielo oscuro y comenta sobre lo ominoso del clima. Macbeth, aunque agotado, se siente energizado por el éxito en la batalla y el reconocimiento que seguramente recibirán del rey Duncan. En su camino, se adentran en la misma llanura desolada donde las brujas habían planeado su encuentro. De repente, el aire parece volverse más denso, y una sensación de otro mundo envuelve a los dos generales. Las tres brujas aparecen de la nada, como surgidas del mismo suelo empapado por la lluvia. Sus apariencias son inquietantes, con cabellos enmarañados y rostros marcados por el tiempo y la oscuridad. Salve, Macbeth. Salve, barón de Glamis, saluda la primera bruja. Salve, Macbeth. Salve, barón de Caudor, añade la segunda. Salve, Macbeth. Tú serás rey un día, profetiza la tercera, su voz resonando con una certeza que hiela la sangre. Macbeth, sorprendido y curioso, pregunta a las brujas sobre el significado de sus palabras, pero ellas solo ríen y se vuelven hacia Banquo. Tú no serás rey, pero tus descendientes lo serán, le dicen, sembrando en él una mezcla de confusión y desconcierto. Antes de que Macbeth o Banquo puedan pedir más detalles, las brujas desaparecen tan abruptamente como aparecieron, dejando a los dos generales con más preguntas que respuestas. Macbeth queda profundamente perturbado por las profecías. Aunque Banquo intenta racionalizar el encuentro, sugiriendo que las palabras de las brujas podrían ser simples engaños, Macbeth no puede evitar que una semilla de ambición comience a crecer en su corazón. A medida que continúan su viaje, Macbeth reflexiona sobre las posibilidades. El título de barón de Glamis ya es suyo por derecho, pero la promesa de ser barón de Caudor y eventualmente rey de Escocia es tentadora. La mente de Macbeth se llena de pensamientos ambiciosos y escenarios posibles. Aunque inicialmente descarta la idea de actuar contra el rey Duncan, la profecía ha encendido en él un deseo latente de poder y grandeza. Al llegar al campamento real, son recibidos con júbilo. El rey Duncan elogia sus valientes acciones y les concede honores. En un giro del destino, un mensajero llega con noticias sorprendentes.
El actual barón de Cawdor ha sido declarado traidor y será ejecutado, y su título será otorgado a Macbeth. La primera parte de la profecía se ha cumplido, lo que llena a Macbeth de una mezcla de temor y excitación. Mientras los festines y celebraciones continúan, Macbeth se encuentra cada vez más consumido por sus pensamientos. Se pregunta si el destino le está mostrando un camino que debe seguir o si debe tomar acciones para asegurar su futuro. La figura de Banquo, siempre prudente, actúa como una voz de razón. Pero incluso él comienza a ver el peso de las profecías en los ojos de su amigo. El primer capítulo de esta tragedia culmina con Macbeth mirando al futuro con una ambición renovada, mientras las palabras de las brujas resuenan en su mente. Los eventos que se desarrollarán a partir de este encuentro cambiarán no solo su vida, sino el destino de toda Escocia. La profecía de las brujas ha comenzado a tejer una red de intriga y tragedia que atrapará a todos aquellos que se crucen en su camino. Capítulo 2. Ambición desmedida. El cielo todavía nublado y cargado de presagios oscuros acompaña a Macbeth y Banquo en su viaje hacia el castillo del rey Duncan. A medida que se acercan, el majestuoso castillo se erige como un símbolo de poder y estabilidad, pero también como un recordatorio constante de las profecías que ahora pesan sobre Macbeth. Al llegar, son recibidos con gran pompa y celebración. El rey Duncan, un monarca justo y bondadoso, los elogia por su valentía y éxito en la batalla. Los banquetes y las festividades se despliegan en su honor, y por un momento, Macbeth se sumerge en la gratitud y el reconocimiento que le ofrecen. Sin embargo, en el fondo de su mente, las palabras de las brujas siguen resonando, como un eco persistente que no puede ignorar. Esa noche, en la tranquilidad de su aposento, Macbeth decide compartir la inquietante profecía con su esposa, Lady Macbeth. Le escribe una carta detallando el encuentro con las brujas y las profecías que han hecho sobre su futuro. Mientras lo hace, su mente se debate entre el asombro y la ambición, entre la lealtad a su rey y el deseo insaciable de poder. Cuando Lady Macbeth recibe la carta, sus ojos se iluminan con una intensidad feroz. A diferencia de su esposo, ella no está dividida por el dilema moral. Para ella, la profecía de las brujas es una clara invitación a la grandeza, una oportunidad que debe aprovecharse sin demora. Lady Macbeth, astuta y decidida, ve en las palabras de las brujas el destino glorioso que siempre ha deseado para Macbeth y para ella misma. Decidida a transformar la ambición en realidad, Lady Macbeth comienza a planear el camino hacia el trono. Sabe que Macbeth, a pesar de su valor y determinación en el campo de batalla, es susceptible a la duda y la culpa. Por ello, se propone ser la fuerza impulsora detrás de sus acciones, asegurándose de que no vacile en el momento crucial. Cuando Macbeth regresa a su castillo, Lady Macbeth lo recibe con cariño y entusiasmo, pero también con una mirada calculadora. Aprovecha el momento para discutir la profecía y la posibilidad de que Macbeth se convierta en rey. Macbeth, aunque tentado, expresa sus dudas y temores. Le preocupa la traición y la moralidad del acto de asesinar a Duncan, un rey que ha sido justo y generoso con él. Lady Macbeth, sin embargo, no se deja disuadir. Con palabras incisivas y persuasivas, desafía la masculinidad y el valor de Macbeth. ¿Eres un hombre?, le pregunta, cuestionando su determinación. Ella argumenta que la oportunidad de alcanzar el poder es una que no pueden dejar pasar, y que la grandeza requiere acciones audaces y decisivas. La determinación de Lady Macbeth es implacable, y sus palabras comienzan a erosionar las dudas de Macbeth. Mientras la noche avanza, Lady Macbeth expone su plan con detalles fríos y calculados. Asesinarán a Duncan mientras duerme en su castillo,
utilizando las dagas de los guardias para incriminarlos por el crimen. Ella promete emborrachar a los guardias para asegurarse de que no puedan defenderse ni recordar los eventos de la noche. Macbeth, todavía dividido entre el deber y la ambición, finalmente cede a la presión de su esposa. La mente de Macbeth se llena de visiones de poder y grandeza, pero también de oscuros presagios y el peso de la culpa que inevitablemente le acompañará. Sin embargo, la influencia de Lady Macbeth es demasiado fuerte, y su ambición se convierte en el motor que impulsa a Macbeth hacia la acción. La noche del asesinato, todo está preparado. Lady Macbeth, con una determinación despiadada, se asegura de que los guardias estén completamente ebrios y fuera de combate. Macbeth, armado con las dagas, se adentra en los aposentos de Duncan. Mientras se aproxima al rey dormido, su mente se llena de dudas y visiones perturbadoras. Ve un puñal imaginario flotando ante él, una manifestación de su culpa y ambición entrelazadas. Finalmente, con un acto de pura voluntad, Macbeth apuñala a Duncan, sellando su destino y el de Escocia. El acto es brutal y silencioso, y el aire parece cargarse de una energía oscura y pesada. Macbeth regresa a su esposa, las manos ensangrentadas y el rostro marcado por la conmoción. Lady Macbeth, fría y eficiente, toma las dagas y las coloca junto a los guardias inconscientes, asegurando que la culpa recaiga sobre ellos. Con el rey Duncan muerto, la atmósfera en el castillo cambia radicalmente. La mañana siguiente, el descubrimiento del asesinato desencadena un caos inmediato. Los hijos de Duncan, Malcolm y Donalbain, huyen por temor a sus vidas, sospechando que ellos podrían ser los siguientes objetivos. Esta huida fortalece la coartada de Macbeth, ya que la sospecha recae sobre ellos. Con la muerte de Duncan y la fuga de sus hijos, Macbeth es proclamado rey de Escocia. La profecía de las brujas se ha cumplido, pero el costo ha sido inmenso. La semilla de la ambición ha germinado, y aunque Macbeth ha alcanzado el trono, su alma está profundamente marcada por el crimen cometido. Lady Macbeth, aunque triunfante, también comienza a sentir las primeras punzadas de la culpa, una sombra que crecerá en los días por venir. El segundo capítulo de esta tragedia se cierra con Macbeth en el trono, pero con el peso de la ambición desmedida aplastando su espíritu. La oscura profecía ha comenzado a tejer su red de destrucción, y los eventos que seguirán estarán marcados por el derramamiento de sangre y la locura. La ambición ha llevado a Macbeth a la cima, pero también ha sembrado las semillas de su inevitable caída. Capítulo 3. El asesinato del rey Duncan. La noche del asesinato de Duncan es oscura y cargada de una tensión palpable. El castillo de Macbeth está envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el susurro del viento y los sonidos lejanos de la naturaleza. Macbeth y Lady Macbeth, aunque consumidos por la ambición, sienten el peso de la enormidad del acto que están a punto de cometer. Lady Macbeth, siempre la más resuelta de los dos, se asegura de que todos los preparativos estén en su lugar. Ella ha emborrachado a los guardias de Duncan, quienes ahora duermen profundamente, ajenos al terrible destino que se cierne sobre ellos. Con una mirada fría y calculadora, Lady Macbeth verifica que las dagas estén listas y que Macbeth esté preparado para llevar a cabo el asesinato. Macbeth, por su parte, está plagado de dudas y remordimientos. Mientras se dirige a los aposentos del rey, su mente está llena de visiones y pensamientos oscuros. Una vez más, ve el puñal imaginario flotando ante él, una manifestación de su conflicto interno. ¿Es este un puñal que veo ante mí, con su mango hacia mi mano?, se pregunta en voz alta, luchando por mantener la cordura. Sin embargo, su ambición y la influencia de Lady Macbeth lo empujan hacia adelante.
Finalmente, Macbeth entra en la habitación de Duncan. El rey duerme tranquilamente, completamente inconsciente del peligro inminente. Macbeth, con el corazón latiendo con fuerza, se acerca a la cama y con manos temblorosas, apuñala a Duncan repetidamente. La sangre brota y el silencio de la noche se llena con el sonido del cuchillo cortando la carne y los últimos suspiros del rey. Macbeth, ahora cubierto de sangre, se queda inmóvil por un momento, contemplando el acto que acaba de cometer. Aterrado y perturbado por lo que ha hecho, Macbeth regresa a su esposa. Lady Macbeth, al verlo, toma rápidamente las dagas ensangrentadas de sus manos y se dirige hacia los aposentos de los guardias. Con precisión fría y meticulosa, coloca las dagas junto a ellos y mancha sus ropas con la sangre de Duncan, asegurándose de que parezca que fueron ellos los culpables. La pareja regresa a su habitación, tratando de limpiar la sangre y el olor a muerte que parece impregnarlos. Lady Macbeth, aunque aparentemente firme, también comienza a mostrar signos de la carga psicológica del crimen. Un poco de agua nos limpiará de este acto, dice, tratando de consolar a Macbeth y a sí misma. Sin embargo, ambos saben que han cruzado una línea irrevocable. Con la llegada del amanecer, el castillo empieza a despertar. Macduff, un noble escocés leal a Duncan, llega al castillo con la intención de visitar al rey. Al no recibir respuesta, decide entrar a los aposentos reales y lo que encuentra es una escena de horror indescriptible. El cuerpo sin vida de Duncan yace en un charco de sangre, y Macduff lanza un grito que resuena por todo el castillo, despertando a todos sus ocupantes. El caos estalla de inmediato. Los nobles, sirvientes y guardias corren por los pasillos, tratando de entender lo que ha sucedido. Macbeth y Lady Macbeth, pretendiendo ignorancia y horror, se unen a la multitud. Macbeth, en un acto calculado para desviar cualquier sospecha, mata a los guardias antes de que puedan ser interrogados, alegando que su ira y tristeza por la muerte del rey lo llevaron a actuar impulsivamente. Malcolm y Donalbain, los hijos de Duncan, se dan cuenta rápidamente de que están en peligro. Con su padre asesinado y el ambiente cargado de desconfianza y traición, deciden huir para salvar sus vidas. Malcolm escapa a Inglaterra, mientras que Donalbain huye a Irlanda. Su partida, aunque comprensible, les convierte en sospechosos inmediatos a los ojos de muchos, ya que su huida puede interpretarse como un intento de escapar de la justicia. Con los herederos legítimos fuera del camino y los guardias asesinados, Macbeth se encuentra en una posición de poder. Es proclamado rey de Escocia, cumpliendo así la profecía de las brujas. Sin embargo, la coronación de Macbeth no trae la paz ni la estabilidad. La sombra del asesinato de Duncan y la huida de sus hijos siembran la discordia y la desconfianza entre los nobles y el pueblo. El castillo, una vez símbolo de la estabilidad y el poder del rey Duncan, se convierte en un lugar de oscuridad y sospecha. Lady Macbeth, aunque inicialmente triunfante, comienza a experimentar las primeras señales de la culpa y la paranoia. Su determinación y frialdad empiezan a desmoronarse, y las manchas de sangre que una vez pensó que se lavarían fácilmente parecen persistir en su mente. Macbeth, por su parte, se ve atrapado en una espiral de paranoia y violencia. Aunque ha logrado el poder que tanto deseaba, descubre que mantenerlo es mucho más difícil y aterrador de lo que había imaginado. Cada día, cada noche, el recuerdo de Duncan y la profecía de las brujas lo persiguen, y empieza a ver enemigos y traidores en cada rincón de su reino. El asesinato de Duncan, lejos de ser un acto final que consolidara su poder, se convierte en el primer paso en un descenso incontrolable hacia la locura y la destrucción.
La ambición desmedida de Macbeth y Lady Macbeth ha desatado una cadena de eventos que amenaza con destruir no solo a ellos, sino a todo el reino de Escocia. Este capítulo de la tragedia se cierra con un reino en tumulto, un nuevo rey lleno de temor y culpabilidad, y una reina cuyo espíritu comienza a desmoronarse bajo el peso de sus acciones. La sombra de la ambición desmedida y el regicidio se cierne sobre Escocia, y el futuro parece más incierto y oscuro que nunca. Capítulo 4. Macbeth, rey de Escocia. Con Malcolm y Donalbain exiliados y considerados sospechosos del asesinato de su padre, el camino queda libre para que Macbeth sea coronado rey de Escocia. El trono, envuelto en el luto por la pérdida de Duncan, se transforma rápidamente en un símbolo de la ambición y la traición. La ceremonia de coronación, aunque grandiosa y repleta de rituales tradicionales, se lleva a cabo bajo una sombra de desconfianza y temor. Macbeth, ahora rey, lleva la corona con una mezcla de orgullo y ansiedad. La promesa de las brujas se ha cumplido, pero en lugar de sentirse satisfecho y seguro, Macbeth está profundamente perturbado. La corona parece pesar más de lo que imaginaba, y el trono, lejos de ser un asiento de poder absoluto, se siente inestable y precario. El nuevo rey no puede escapar a la sombra de las profecías que le han llevado hasta aquí. La predicción de que los descendientes de Banquo reinarán le atormenta. Aunque Banquo ha sido su aliado leal, Macbeth empieza a verlo como una amenaza potencial. La idea de que sus propios hijos no heredarán el trono, sino los de Banquo, es una espina constante en su mente. La paranoia comienza a consumir a Macbeth. Se siente rodeado de enemigos, reales e imaginarios. Cada gesto, cada palabra de sus cortesanos y nobles es interpretada como un posible signo de traición. El peso de sus acciones lo persigue, y el remordimiento se mezcla con un miedo cada vez mayor a perder el poder que tanto ha anhelado. Para consolidar su posición, Macbeth decide tomar medidas drásticas. Convoca a unos asesinos y les ordena matar a Banquo y a su hijo Fleancé. Aunque los asesinos logran emboscar a Banquo y matarlo, Fleancé escapa en la confusión. Esta falla en el plan aumenta la ansiedad de Macbeth, ya que ahora teme que Fleancé regrese algún día para reclamar el trono y vengar a su padre. El fantasma de Banquo comienza a aparecer en los pensamientos y visiones de Macbeth, y eventualmente, durante un banquete en el castillo, Macbeth ve al espectro de Banquo sentado en su lugar. Macbeth, aterrorizado y presa del pánico, reacciona violentamente, alarmando a sus invitados y dejando al descubierto su estado mental deteriorado. Lady Macbeth, intentando mantener las apariencias, trata de calmar a los nobles y de explicar el comportamiento errático de su esposo, pero las sospechas empiezan a crecer. A medida que la paranoia de Macbeth se intensifica, también lo hace su crueldad. Se convierte en un tirano despiadado, dispuesto a eliminar cualquier amenaza real o percibida a su poder. Ordena la ejecución de Macduff y su familia, sospechando que Macduff podría estar conspirando en su contra. Sin embargo, Macduff ha escapado a Inglaterra, donde se une a Malcolm, el hijo de Duncan, para preparar una revuelta contra el tiránico reinado de Macbeth. El reinado de Macbeth, inicialmente visto como un cambio en la línea de sucesión, pronto se percibe como una tiranía sangrienta. La nobleza y el pueblo de Escocia, que al principio aceptaron su coronación, comienzan a rebelarse contra su gobierno. La desconfianza y el temor que Macbeth inspira resultan en una creciente oposición. La tierra, una vez próspera bajo el gobierno de Duncan, se ve ahora sumida en el caos y la incertidumbre. Mientras tanto, Lady Macbeth también empieza a desmoronarse bajo el peso de su culpa. Sus noches están plagadas de pesadillas y sonambulismo.
se levanta en medio de la noche, frotándose las manos compulsivamente como si intentara limpiarlas de la sangre imaginaria que la cubre. «Fuera, maldita mancha», exclama en sus delirios, revelando la profundidad de su tormento interior. Macbeth, aislado y cada vez más perturbado, busca respuestas en las brujas una vez más. Las encuentra en una cueva oscura, rodeadas de ingredientes para sus pociones y encantamientos. Las brujas, con su habitual ambigüedad y malicia, le ofrecen nuevas profecías. Le advierten que tenga cuidado con Macduff. Le dicen que ningún hombre nacido de mujer le hará daño. Y le aseguran que no será vencido hasta que el bosque de Birnam marche hacia su castillo en Dunsinane. Estas profecías, aunque parecen darle una falsa sensación de seguridad, no logran calmar por completo su paranoia. La advertencia sobre Macduff y la imagen del bosque de Birnam moviéndose hacia él permanecen en su mente, erosionando su confianza y aumentando su desesperación. En su intento de aferrarse al poder, Macbeth se vuelve cada vez más errático y violento. Sus decisiones se tornan más brutales y arbitrarias, alienando a aquellos que alguna vez lo apoyaron. Los nobles escoceses, horrorizados por su tiranía y temiendo por sus propias vidas, comienzan a desertar y a unirse a las fuerzas de Malcolm y Macduff en Inglaterra. El clima político en Escocia se vuelve cada vez más volátil. Las historias de la crueldad de Macbeth y la locura de Lady Macbeth se propagan, alimentando el descontento y la resistencia. La traición y la lealtad se vuelven conceptos fluidos, cambiando con el viento de la fortuna y el miedo. Los días de Duncan, recordados ahora como tiempos de paz y justicia, se añoran con una melancolía que solo intensifica el odio hacia Macbeth. A medida que la amenaza de una invasión se vuelve más real, Macbeth se atrinchera en su castillo en Dunsinane. Ordena fortificar las defensas y preparar a sus hombres para la batalla. La seguridad de las profecías de las brujas es lo único que mantiene a Macbeth en pie, aunque sus noches están llenas de insomnio y visiones aterradoras. La realidad y la fantasía se entrelazan en su mente, y el espectro de Banquo sigue acechándolo. Lady Macbeth, completamente consumida por la culpa y la locura, ya no puede sostener la fachada de fuerza y control. Su sonambulismo se convierte en una rutina nocturna, y sus delirios la sumen en una desesperación sin fin. Sus sirvientes y médicos, impotentes, observan cómo se desintegra, incapaces de ayudarla o de aliviar su sufrimiento. El reinado de Macbeth, una vez impulsado por una ambición desmedida, se convierte en una tragedia de paranoia, violencia y locura. La coronación que debía ser el punto culminante de su vida se transforma en una pesadilla interminable. El trono de Escocia, que parecía tan deseable y alcanzable, se revela como una prisión de su propia creación, rodeada de las sombras de sus crímenes y las profecías que lo han condenado. El capítulo se cierra con Macbeth, aún aferrado al poder pero cada vez más aislado y desesperado. Su reino se desmorona a su alrededor, y la marea de la revuelta se acerca inexorablemente. La ambición que lo elevó al trono ahora lo consume, y el precio de su ascenso se paga con la paz y la estabilidad de Escocia, y con la sanidad y el alma de Macbeth y Lady Macbeth. La tragedia se profundiza, y el destino de Macbeth se entrelaza más estrechamente con la destrucción que ha desatado. Capítulo 5. El asesinato de Banquo. La paranoia de Macbeth, ahora rey de Escocia, crece sin cesar. A pesar de haber asegurado el trono, las palabras de las brujas sobre el destino de Banquo y su linaje siguen atormentándolo. La profecía de que los descendientes de Banquo reinarán en Escocia, aunque él mismo no sea rey, es una amenaza constante para Macbeth. Incapaz de soportar la idea de que su esfuerzo y su crimen puedan ser en vano,
decide eliminar a Banquo y a su hijo Fleancé para asegurar su poder. Macbeth, convencido de que Banquo representa una amenaza para su reinado, convoca a 2 asesinos. Les ordena que embosquen y maten a Banquo y a Fleancé en su camino de regreso al castillo. Los asesinos, hombres brutales y sin escrúpulos, aceptan el encargo a cambio de la promesa de riquezas y favores. En una noche oscura y sin luna, Banquo y Fleancé cabalgan juntos. Banquo, aunque leal a Macbeth, tiene sus propias sospechas sobre los recientes acontecimientos. Mientras recorren el camino solitario, habla con Fleancé sobre sus presentimientos y las extrañas profecías de las brujas. La conversación es interrumpida abruptamente cuando los asesinos salen de las sombras y los atacan. Banquo, un guerrero experimentado, lucha valientemente para proteger a su hijo. Sin embargo, los asesinos son implacables. Banquo es apuñalado repetidamente y cae al suelo, su vida escapando de su cuerpo con cada golpe. Antes de morir, le grita a Fleancé que huya, que se salve y que algún día vengue su muerte. Fleancé, con el corazón lleno de miedo y dolor, logra escapar en la oscuridad, desapareciendo entre los árboles. Los asesinos, frustrados por no haber podido cumplir completamente su misión, regresan a Macbeth con la noticia de la muerte de Banquo pero con la fallida captura de Fleancé. Macbeth, aunque inicialmente aliviado por la muerte de Banquo, es consumido por el miedo al saber que Fleancé sigue vivo. Este fracaso solo alimenta su paranoia y su sensación de inseguridad. Esa misma noche, se celebra un gran banquete en el castillo de Macbeth para conmemorar su reciente ascensión al trono y mostrar su poder y generosidad a los nobles de Escocia. El gran salón está adornado con magníficos tapices y candelabros, y las mesas están llenas de comida y bebida en abundancia. Lady Macbeth, con su porte majestuoso y su habilidad para la diplomacia, se encarga de recibir a los invitados y de asegurarse de que todos se sientan bienvenidos. El banquete comienza con una atmósfera de celebración y camaradería, pero Macbeth, aunque intenta mantener la compostura, está profundamente inquieto. Su mente no puede alejarse de la imagen de Banquo y la incertidumbre sobre el paradero de Fleancé. A medida que avanza la noche y las copas de vino se vacían, Macbeth se sumerge más en sus propios pensamientos oscuros. De repente, en medio del festín, Macbeth se queda congelado. Sus ojos se fijan en un rincón oscuro del salón, y su rostro se torna pálido. Allí, en una silla vacía, ve la figura espectral de Banquo, con la mirada fija en él. El fantasma, cubierto de sangre y con una expresión de acusación, parece más real que las sombras que lo rodean. Macbeth, aterrorizado, grita y señala el espectro. ¡Fuera de mi vista! No te sientes ahí. No puedes decir que yo lo hice. Sus palabras y su comportamiento errático dejan a los invitados estupefactos y alarmados. Lady Macbeth, viendo el peligro de que su esposo revele demasiado, intenta intervenir rápidamente. Se acerca a Macbeth y le susurra urgentemente, tratando de calmarlo y de desviar la atención de los nobles. Es solo una visión, mi señor. Nada más que una sombra de tu mente perturbada, le dice, mientras se dirige a los invitados con una sonrisa forzada. Perdonadlo, mis buenos señores. El rey ha estado bajo mucha tensión últimamente. Estos arrebatos son solo momentáneos. Sin embargo, los esfuerzos de Lady Macbeth son en vano. El comportamiento de Macbeth se vuelve cada vez más errático. Habla incoherentemente, gesticula hacia el fantasma que solo él puede ver, y sus ojos muestran un terror profundo que no puede ocultar. Los nobles, aunque intentan mantener las apariencias,
intercambian miradas preocupadas y sospechosas. El banquete, que debía ser una demostración de poder y estabilidad, se convierte en un espectáculo de la creciente locura de Macbeth. Los murmullos de los invitados se convierten en rumores, y las dudas sobre la estabilidad mental del rey se propagan rápidamente. La nobleza, ya inquieta por el asesinato de Duncan y la abrupta ascensión de Macbeth, ahora tiene una razón más para desconfiar de su liderazgo. Mientras los invitados comienzan a retirarse, Lady Macbeth intenta reconfortar a su esposo, pero ella misma está visiblemente afectada por el comportamiento de Macbeth y las implicaciones de su delirio. La visión del fantasma de Banquo no solo revela la culpa que corroe a Macbeth, sino también la fragilidad de su reinado. En los días siguientes, la paranoia de Macbeth alcanza nuevos niveles. Ordena espiar a los nobles y vigilar cualquier signo de traición. Su confianza en aquellos que lo rodean se desmorona, y su reino se sumerge en un ambiente de miedo y sospecha. La tiranía de Macbeth se intensifica, y cualquier oposición, real o imaginaria, es aplastada con brutalidad. Lady Macbeth, a pesar de su intento de mantenerse firme, también comienza a desmoronarse. Las noches de insomnio y las visiones de sangre en sus manos la persiguen. El precio de su ambición es cada vez más evidente, y la culpa empieza a consumirla tanto como a Macbeth. El asesinato de Banquo, destinado a asegurar el trono de Macbeth, se convierte en otro eslabón en la cadena de destrucción que ha desatado. La profecía de las brujas, en lugar de ofrecerle seguridad, ha alimentado una paranoia que amenaza con destruir no solo a Macbeth, sino a todo su reino. La sombra de Banquo sigue acechándolo, recordándole constantemente el precio de su ambición y la sangre derramada para alcanzar el poder. Así, el capítulo de la tragedia se cierra con un Macbeth cada vez más aislado y desesperado, rodeado de enemigos invisibles y visiones de los fantasmas de sus crímenes. Su reinado, marcado por la sangre y la traición, se tambalea al borde del colapso, y las fuerzas que se alzan en su contra se preparan para el inevitable enfrentamiento. La profecía de las brujas sigue tejiendo su red, y Macbeth, atrapado en sus hilos, se dirige inexorablemente hacia su destino final. Capítulo 6. La segunda visita a las brujas. El reinado de Macbeth se encuentra en un estado de constante agitación. A medida que sus enemigos se multiplican y su paranoia se intensifica, Macbeth busca desesperadamente una manera de asegurar su futuro. Las visiones de Banquo y la incertidumbre sobre Fleance no han dejado de atormentarlo, y el peso de sus crímenes lo sumerge en un abismo de miedo y desconfianza. En su desesperación, decide volver a las brujas, aquellas entidades sombrías que originalmente lo empujaron hacia su destino sangriento. Macbeth se adentra en el oscuro bosque, siguiendo senderos apenas visibles bajo la luz tenue de la luna. Los árboles altos y retorcidos parecen observarlo con ojos invisibles, y el aire está cargado con el susurro de presencias inmateriales. Cada paso hacia la guarida de las brujas se siente como un descenso más profundo en el abismo de su propia alma atormentada. Finalmente, llega a una cueva oscura y sombría, donde el olor acre de hierbas quemadas y brebajes extraños llena el aire. Las tres brujas lo reciben con miradas enigmáticas y sonrisas misteriosas. Sus figuras parecen flotar entre la realidad y el ensueño, y sus voces resuenan con un eco sobrenatural. Macbeth, con una mezcla de temor y determinación, exige respuestas sobre su futuro y el destino de su reinado. Las brujas, complacidas por su desesperación, acceden a mostrarle una serie de visiones. Primero, una cabeza armada aparece ante Macbeth y le advierte: «Cuídate de Macduff. Cuídate del Tane de Fife». Esta advertencia refuerza las sospechas de Macbeth sobre Macduff.
un noble que ya ha demostrado su desconfianza hacia el rey y que, según los rumores, está reuniendo fuerzas en Inglaterra para desafiar su autoridad. La imagen desaparece, dejando a Macbeth aún más decidido a eliminar a cualquier posible amenaza. La segunda visión es un niño ensangrentado, que le dice, ningún hombre nacido de mujer te hará daño. Al principio, esta profecía confunde a Macbeth, pero pronto se siente aliviado y seguro. Interpreta que ningún hombre mortal puede matarlo, lo que le da una sensación de invulnerabilidad. La creencia de que está protegido por un destino inmutable alimenta su arrogancia y lo impulsa a actuar con mayor brutalidad y desdén hacia sus enemigos. Finalmente, las brujas le muestran una tercera visión, un niño coronado, sosteniendo un árbol en la mano, que declara, no serás vencido hasta que el gran bosque de Birnam marche contra ti. Macbeth, al escuchar esto, se siente aún más invencible. La idea de un bosque entero moviéndose hacia su castillo le parece absurda y físicamente imposible. Se convence de que su poder es indestructible y que su reinado está destinado a perdurar. Las visiones desaparecen, y Macbeth, embriagado por la falsa sensación de seguridad, agradece a las brujas y se aleja de la cueva. Sin embargo, las brujas, con una risa silenciosa, observan su partida, sabiendo que han alimentado su caída con promesas ambiguas y engañosas. Sus profecías, aunque verdaderas en su esencia, están diseñadas para confundir y llevar a Macbeth a un camino de destrucción inevitable. De regreso en su castillo, Macbeth toma medidas drásticas para consolidar su poder. Ordena el asesinato de Macduff y su familia, esperando eliminar cualquier amenaza antes de que pueda materializarse. Sin embargo, sus asesinos descubren que Macduff ya ha huido a Inglaterra para unirse a Malcolm, el hijo exiliado de Duncan, quien está reuniendo un ejército para derrocar a Macbeth. La noticia de la masacre de la familia de Macduff se propaga rápidamente, y el horror y la indignación se extienden por toda Escocia. La brutalidad de Macbeth no hace más que fortalecer la determinación de sus enemigos. Malcolm, con la ayuda de Macduff y otros nobles descontentos, forma una alianza con el rey de Inglaterra, y juntos planean una invasión para liberar a Escocia del tiránico reinado de Macbeth. Mientras tanto, Lady Macbeth continúa su descenso hacia la locura. Las visiones y la culpa la consumen, y su comportamiento errático alarma a sus sirvientes y médicos. Sus noches están plagadas de sonambulismo y delirios, en los que intenta lavar manchas de sangre imaginarias de sus manos. Fuera, maldita mancha, murmura una y otra vez, revelando la profundidad de su tormento. Macbeth, aunque consciente del deterioro mental de su esposa, está demasiado absorto en su propia paranoia y en la preparación para la inminente guerra. Se encierra en su castillo de Dunsinane, fortificándolo y reuniendo a sus tropas. La seguridad de las profecías le infunde una confianza temeraria, y desprecia cualquier advertencia sobre la creciente fuerza de sus enemigos. El clima político en Escocia se vuelve cada vez más tenso. Los nobles, temerosos y resentidos, comienzan a desertar del lado de Macbeth para unirse a las fuerzas de Malcolm. La tierra, antes gobernada por la justicia y la paz bajo el rey Duncan, ahora se ve sumida en el caos y la violencia. La tiranía de Macbeth ha convertido el reino en un campo de batalla, y su reinado es cada vez más insostenible. Mientras las fuerzas de Malcolm se preparan para marchar hacia Escocia, Macbeth se enfrenta a su destino con una mezcla de arrogancia y desesperación. Las palabras de las brujas, aunque aparentemente le han dado seguridad, también han sembrado las semillas de su destrucción. La advertencia sobre Macduff y la imagen del bosque de Birnam moviéndose hacia él permanecen en su mente, como recordatorios persistentes de su vulnerabilidad.
El castillo de Dunsinane, símbolo de su poder y su ambición, se convierte en una fortaleza sitiada por los fantasmas de sus crímenes y las sombras de sus miedos. La llegada de Malcolm y su ejército es inevitable, y Macbeth se prepara para la batalla final. La profecía de las brujas, que le había prometido invulnerabilidad, ahora se revela como un enigma mortal que lo llevará a su ruina. Así, el capítulo se cierra con un Macbeth atrapado en una trampa de su propia creación, enfrentándose a un destino que no puede controlar ni escapar. Las brujas, con su astucia y su malicia, han tejido un destino trágico para Macbeth, y la marea de la historia se prepara para llevarse su reinado y su vida. La tragedia de Macbeth, marcada por la ambición, la paranoia y la locura, se dirige inexorablemente hacia su clímax, donde todas las promesas y las profecías se cumplirán de manera cruel y devastadora. Capítulo 7. La caída de Lady Macbeth. En el oscuro castillo de Dunsinane, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. Los días se suceden llenos de tensión, y la sombra de los crímenes cometidos por Macbeth y Lady Macbeth se cierne sobre cada rincón. La ambición que una vez los unió ahora se convierte en una fuerza destructiva que consume lentamente sus almas. Lady Macbeth, que al principio de la trama mostró una determinación feroz y una ambición desmedida, empieza a desmoronarse bajo el peso de la culpa. Desde el asesinato del rey Duncan, su mente ha sido un campo de batalla interno, donde los recuerdos sangrientos y las visiones aterradoras luchan por dominar su conciencia. Aunque intentó ocultar su tormento, su resistencia mental se erosiona día tras día. Los sirvientes del castillo empiezan a notar el comportamiento errático de su señora. Las noches, en particular, se vuelven escenario de sus pesadillas y delirio. Lady Macbeth, en estado de sonambulismo, recorre los pasillos oscuros, hablando con seres invisibles y reviviendo los horrores de sus crímenes. Sus palabras, fragmentos desconexos de confesiones y lamentaciones, revelan el tormento de su alma. Fuera, maldita mancha. Fuera, te digo, murmura una y otra vez, frotando sus manos como si intentara limpiar la sangre que solo ella puede ver. Sus sirvientes, testigos aterrorizados de sus episodios nocturnos, observan impotentes cómo su señora se hunde más en la locura. La culpa, que una vez parecía no afectarla, ahora la devora desde dentro, dejando una cáscara vacía de la mujer poderosa que alguna vez fue. El médico del castillo es llamado para observar el extraño comportamiento de Lady Macbeth. Junto con una dama de compañía, el médico la vigila durante una de sus crisis nocturnas. Ambos la observan caminar dormida, murmurando confesiones que revelan la profundidad de su tormento. Ni todo el perfume de Arabia logrará perfumar esta pequeña mano, dice, su voz quebrada por la desesperación. El médico, impresionado y perturbado, concluye que su aflicción es más espiritual que física y que no hay remedio terrenal para su sufrimiento. Durante el día, Lady Macbeth se esfuerza por mantener una apariencia de normalidad, pero su salud se deteriora rápidamente. Las sombras bajo sus ojos se profundizan, su piel se torna pálida, y sus movimientos se vuelven erráticos. Los constantes murmullos y miradas preocupadas de los sirvientes solo aumentan su sensación de aislamiento y desesperación. Macbeth, aunque absorbido por sus propias preocupaciones y la inminente amenaza de invasión, no puede evitar notar el cambio en su esposa. Sin embargo, su propio camino hacia la tiranía y la locura lo ha dejado incapaz de ofrecer el apoyo que ella necesita. Sus encuentros con Lady Macbeth se vuelven tensos y distantes, cada uno atrapado en su propio infierno personal. La unión que una vez los hizo fuertes ahora se ha desintegrado, dejando a cada uno a merced de sus demonios internos.
Los rumores sobre la salud mental de Lady Macbeth se propagan rápidamente entre los nobles y sirvientes del castillo. La historia de su sonambulismo y sus confesiones nocturnas se convierten en tema de conversación, alimentando aún más la atmósfera de miedo y desconfianza que ya domina Dunsinane. Los aliados de Macbeth comienzan a cuestionar la estabilidad de su reinado, viendo en la caída de Lady Macbeth un presagio de su propio destino. La tragedia alcanza su punto álgido cuando Lady Macbeth, incapaz de soportar más su tormento, se suicida. La noticia de su muerte se propaga por el castillo como un fuego salvaje, dejando a todos en estado de shock. Macbeth, al enterarse, muestra una mezcla de desesperación y resignación. La muerte de su esposa, aunque previsible, lo golpea con una intensidad que no había anticipado. Hubiera muerto después, dice Macbeth, al enterarse de su fallecimiento. Allá habría tiempo para una palabra como esta. Mañana, y mañana, y mañana, se desliza en este paso mezquino de día en día, hasta la última sílaba del tiempo registrado, y todos nuestros ayeres han alumbrado a los tontos el camino hacia la muerte polvorienta. Apágate, apágate, breve vela. La vida es solo una sombra andante. Un pobre actor que se pavonea y se agita su hora sobre el escenario y luego no se le oye más. Es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Las palabras de Macbeth, una reflexión amarga sobre la futilidad de la vida, revelan la profundidad de su desolación y su desesperanza. La muerte de Lady Macbeth marca el colapso final de cualquier vestigio de humanidad que le quedaba. Ahora, completamente solo, se enfrenta a la realidad de su propio destino y a las consecuencias de sus acciones. La caída de Lady Macbeth es un testimonio del poder destructivo de la culpa y la ambición desmedida. Su muerte, un acto final de desesperación, simboliza el precio de la traición y la violencia. Macbeth, que una vez se apoyó en la fuerza y la determinación de su esposa, ahora se encuentra aislado en un trono de sangre y horror. Los nobles, viendo la debilidad y la desintegración de Macbeth, se sienten más alentados a unirse a las fuerzas de Malcolm. La moral en el castillo de Dunsinane se desploma, y la lealtad hacia el rey tiránico se desmorona rápidamente. La invasión liderada por Malcolm y Macduff se convierte en una cuestión de tiempo, y el destino de Macbeth está sellado. El colapso de Lady Macbeth es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la ambición sin límites y el poder, obtenido a través de la traición y el asesinato. Su caída es un preludio al inevitable derrumbe de Macbeth, quien ahora enfrenta su final con una mezcla de furia y desesperación. La tragedia de los Macbeth es una historia de ambición, culpa y locura, y su desenlace se acerca inexorablemente, marcado por la sombra de la muerte y la destrucción. Capítulo 8. La rebelión contra Macbeth. La tiranía de Macbeth ha alcanzado su punto máximo, sumiendo a Escocia en un estado de terror y opresión. Los nobles, una vez leales al rey, ahora viven con miedo y resentimiento bajo su reinado brutal. Los asesinatos y la desconfianza han erosionado cualquier vestigio de estabilidad, y el país clama por liberación. Malcolm, el hijo exiliado del rey Duncan, ha encontrado refugio en Inglaterra. Desde allí, ha trabajado incansablemente para reunir apoyo y fuerzas para reclamar el trono que le pertenece por derecho. Junto a él está Macduff, un noble escocés cuya familia ha sido brutalmente asesinada por órdenes de Macbeth. El dolor y la ira de Macduff alimentan su determinación de ver a Macbeth derrocado y de vengar a su esposa e hijos. El rey inglés, simpatizando con la causa de Malcolm y viendo una oportunidad para debilitar a un vecino poderoso y caótico, ofrece su apoyo. Un ejército formidable, comandado por el general Sivard, es puesto a disposición de Malcolm y Macduff.
Las fuerzas se reúnen en el sur de Escocia, preparándose para marchar hacia el castillo de Dunsinane, el bastión de Macbeth. La noticia de la alianza entre Malcolm y el ejército inglés se propaga rápidamente por Escocia. Los nobles, hartos de la tiranía de Macbeth y temerosos por el futuro de su patria, comienzan a desertar y a unirse a la causa rebelde. La rebelión se convierte en un movimiento de liberación nacional, con figuras prominentes como Lennox, Ross y Angus liderando a sus hombres hacia la batalla final. Mientras tanto, en el castillo de Dunsinane, Macbeth se encuentra cada vez más aislado. La muerte de Lady Macbeth ha sido un golpe devastador, y su mente, ya frágil por la culpa y la paranoia, se desmorona aún más. Los informes de deserciones y la creciente amenaza del ejército rebelde no hacen más que aumentar su desesperación. Sin embargo, las profecías de las brujas le infunden una falsa sensación de invulnerabilidad. Cree firmemente que ningún hombre nacido de mujer puede matarlo y que no será vencido hasta que el bosque de Birnam marche hacia su castillo. La estrategia de Malcolm es astuta. Al acercarse al bosque de Birnam, ordena a sus hombres que corten ramas de los árboles y las utilicen como camuflaje. De esta manera, el ejército avanza oculto, pareciendo a simple vista un movimiento del propio bosque. Esta táctica no solo ofrece una ventaja estratégica, sino que también cumple la profecía de las brujas de una manera ingeniosa y aterradora. Mientras el ejército rebelde avanza, el clima en el castillo de Dunsinane se vuelve tenso. Los pocos leales que quedan junto a Macbeth están inquietos y temerosos. La apariencia de calma que Macbeth intenta mantener se desmorona a medida que los informes de la aproximación del bosque llegan a sus oídos. El rey, tratando de ocultar su miedo, declara que resistirá hasta el final, confiando en las profecías que le aseguran su invulnerabilidad. El día de la batalla final llega con un cielo gris y ominoso. El ejército rebelde, liderado por Malcolm, Macduff y Sibbard, se prepara para el asalto. La vista del ejército avanzando con ramas de árboles causa una mezcla de asombro y terror en las filas de Macbeth. El profetizado bosque de Birnam parece marchar hacia ellos, cumpliendo la predicción de las brujas de manera innegable. Dentro del castillo, Macbeth se arma y se prepara para la defensa. Su determinación de luchar hasta el último aliento es evidente, pero la realidad de la situación comienza a infiltrarse en su mente. La profecía, que una vez le dio una sensación de invulnerabilidad, ahora parece una burla cruel del destino. El combate estalla en las puertas de Dunsinane, y las fuerzas rebeldes, motivadas por el deseo de justicia y venganza, luchan con una ferocidad implacable. Los defensores del castillo, aunque valientes, están superados en número y moralmente derrotados. La batalla se convierte en una serie de enfrentamientos sangrientos en los pasillos y patios del castillo. Macduff, lleno de ira y determinación, busca a Macbeth en medio del caos. El deseo de vengar a su familia lo impulsa con una fuerza inquebrantable. Finalmente, los dos se encuentran cara a cara en una de las grandes salas del castillo. Macbeth, aunque aún confiado en su invulnerabilidad, se ve obligado a enfrentarse al guerrero cuyo odio y dolor lo han convertido en su enemigo más feroz. La batalla entre Macbeth y Macduff es intensa y despiadada. Macbeth lucha con la furia de un hombre acorralado, pero Macduff, con una fuerza renovada por la ira y la justicia, lo enfrenta sin temor. Durante el combate, Macbeth reitera su creencia en la profecía, jactándose de que ningún hombre nacido de mujer puede matarlo. Sin embargo, Macduff revela una verdad impactante: fui arrancado antes de tiempo del vientre de mi madre. Al escuchar esto, Macbeth comprende que ha sido engañado por las palabras ambiguas de las brujas.
El duelo alcanza su clímax con Macduff desarmando a Macbeth, finalmente, dándole muerte. La caída de Macbeth marca el fin de su tiranía y el comienzo de una nueva era para Escocia. La profecía, cumplida de manera inesperada, revela la verdad sobre el destino y la ambición desmedida. Con la muerte de Macbeth, las fuerzas rebeldes aseguran el castillo de Dunsinane y celebran su victoria. Malcolm es proclamado rey de Escocia, restaurando el orden y la justicia en un reino que ha sufrido bajo el yugo de la tiranía. Los nobles que han luchado por la libertad de su país son honrados, y se establece un nuevo gobierno basado en la lealtad y el respeto. El país, aunque marcado por la guerra y el sufrimiento, comienza a sanar bajo el liderazgo de Malcolm. La caída de Macbeth y la trágica historia de su ambición sirven como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros del poder sin control y la corrupción moral. Escocia, finalmente libre de la tiranía, mira hacia un futuro esperanzador. El capítulo de la rebelión contra Macbeth se cierra con la restauración de la justicia y la esperanza en el reino. Las cicatrices de la guerra y el dolor tardarán en sanar, pero la valentía y la determinación de aquellos que lucharon por la libertad asegurarán que el sacrificio no haya sido en vano. La tragedia de Macbeth, una historia de ambición, traición y redención, encuentra su conclusión en la liberación y la renovación de Escocia. Capítulo 9. La batalla final. La atmósfera en Escocia se torna ominosa y expectante mientras se acerca la batalla final. Las fuerzas rebeldes, comandadas por Malcolm, Macduff y el general inglés Sibbard, avanzan implacablemente hacia el castillo de Dunsinane. La estrategia de utilizar ramas del bosque de Birnam como camuflaje ha cumplido su propósito, confundiendo y aterrorizando a las tropas de Macbeth. La profecía de las brujas, que tanto había tranquilizado a Macbeth, ahora parece una burla cruel del destino. El castillo de Dunsinane, antes un símbolo de poder y seguridad, se convierte en una fortaleza asediada. Macbeth, en el interior de sus muros, prepara a sus hombres para la inminente confrontación. La muerte de Lady Macbeth ha dejado una marca indeleble en su espíritu, y aunque su determinación de luchar es fuerte, la sombra de la desesperación lo persigue. Las tropas rebeldes se acercan, y el sonido de tambores y cuernos de guerra llena el aire. Los nobles que han desertado a Macbeth observan la llegada del ejército de Malcolm con una mezcla de esperanza y temor. Saben que esta batalla decidirá el destino de Escocia y pondrá fin a la tiranía que ha asolado la tierra. Cuando las primeras luces del amanecer iluminan el campo de batalla, la tensión se convierte en acción. Las fuerzas rebeldes, con una moral alta y un deseo ferviente de justicia, cargan contra las murallas de Dunsinane. La lucha es intensa y despiadada, con hombres enfrentándose en combate cuerpo a cuerpo, sus gritos de guerra mezclándose con el sonido del acero chocando y los gemidos de los heridos. Macbeth, armado y con su armadura brillante, lidera a sus hombres en la defensa del castillo. Su ferocidad en la batalla es innegable, impulsada por la creencia de su invulnerabilidad. Cada golpe que asesta es una muestra de su desesperación y su ira. La profecía que le había dado seguridad se convierte en su mantra mientras derriba a sus enemigos uno tras otro. Pero a medida que la batalla avanza, se hace evidente que las fuerzas rebeldes tienen la ventaja. Macduff, movido por un odio profundo y un deseo de venganza, busca a Macbeth en el caos del combate. La imagen de su familia asesinada lo impulsa, y su determinación de ver a Macbeth destruido lo hace imparable. A medida que corta un camino a través de los defensores del castillo, sus pensamientos se centran únicamente en el enfrentamiento final con el tirano. Finalmente, en una de las grandes salas del castillo, Macduff y Macbeth se encuentran cara a cara. El momento está cargado de tensión y odio.
Macbeth, aún confiando en la profecía, desafía a Macduff con arrogancia, creyendo que está destinado a salir victorioso. Pero Macduff, con una calma furiosa, le revela la verdad: fui arrancado antes de tiempo del vientre de mi madre. Las palabras de Macduff golpean a Macbeth como un rayo. La profecía, que aseguraba que ningún hombre nacido de mujer podría matarlo, se desmorona ante esta revelación. Macduff no nació de manera natural, sino por cesárea, rompiendo así la ilusión de invulnerabilidad de Macbeth. En ese momento, Macbeth comprende que ha sido engañado por las brujas y que su destino está sellado. El duelo entre Macbeth y Macduff es feroz y brutal. Macbeth lucha con la furia de un hombre acorralado, pero Macduff, impulsado por su deseo de justicia y venganza, lo enfrenta con una determinación inquebrantable. Cada golpe es un paso más hacia la caída del tirano. La destreza de Macduff en el combate y su ira contenida le dan una ventaja decisiva. Finalmente, en un golpe final, Macduff derriba a Macbeth, llevándolo al suelo. Con un movimiento certero y lleno de resolución, Macduff decapita a Macbeth, poniendo fin a su reinado de terror. La cabeza de Macbeth, una vez coronada con la corona de Escocia, ahora yace sin vida en el suelo, símbolo de la justicia finalmente alcanzada. Con la muerte de Macbeth, la batalla llega a su fin. Las fuerzas rebeldes aseguran el castillo de Dunsinane, y el grito de victoria resuena por todo el campo de batalla. Los hombres de Malcolm y Macduff, llenos de júbilo y alivio, celebran la caída del tirano. Escocia, después de tanto sufrimiento y opresión, comienza a vislumbrar un futuro de esperanza y libertad. Malcolm, el heredero legítimo al trono, es proclamado rey de Escocia. Con su ascenso, se restablece el orden y la justicia en el reino. Los nobles que han luchado valientemente contra Macbeth son honrados por su lealtad y coraje. La corona de Escocia, manchada por la tiranía de Macbeth, es purificada por el sacrificio y la valentía de aquellos que se levantaron para defender su patria. El reino, aunque marcado por las cicatrices de la guerra y el dolor, empieza a sanar bajo el liderazgo de Malcolm. Las reformas y la justicia restauran la confianza de los ciudadanos en su gobierno. Las familias que han sufrido pérdidas encuentran consuelo en la justicia finalmente alcanzada. El recuerdo de Macbeth y su tiranía sirve como una advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de la ambición desmedida y la corrupción del poder. La tragedia de Macbeth, una historia de ambición, traición y redención, encuentra su conclusión en la victoria de la justicia sobre la tiranía. La muerte de Macbeth y la ascensión de Malcolm simbolizan el triunfo de la moralidad y la rectitud sobre la corrupción y el mal. Escocia, liberada de la oscuridad, mira hacia un futuro de esperanza, paz y prosperidad. La batalla final no solo marca el fin del reinado de Macbeth, sino también el comienzo de una nueva era para Escocia. El sacrificio y la valentía de aquellos que lucharon por la libertad aseguran que el reino nunca olvide las lecciones aprendidas durante este periodo oscuro. La tragedia de los Macbeth se convierte en una historia recordada a lo largo del tiempo, una lección eterna sobre el costo de la ambición desmedida y la importancia de la justicia y la integridad. Mientras el sol se pone sobre el campo de batalla, las sombras de la noche dan paso a una nueva mañana. Escocia, renacida de las cenizas de la tiranía, se enfrenta a un futuro brillante bajo el liderazgo de su nuevo rey. La historia de Macbeth y su caída será contada y recordada por generaciones, un testimonio eterno del poder destructivo de la ambición y la redención posible a través de la valentía y la justicia. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. Con la muerte de Macbeth, un nuevo capítulo se abre para Escocia. Malcolm, el legítimo heredero al trono,
Es proclamado rey en una ceremonia solemne que marca el fin de una era de tiranía y el comienzo de un periodo de esperanza y reconstrucción. La corona, que una vez adornó la cabeza de un tirano, ahora se asienta con dignidad sobre la de un líder justo y legítimo. La proclamación de Malcolm como rey es recibida con júbilo y alivio tanto por los nobles como por el pueblo común, quienes han soportado el peso de la opresión y el caos bajo el reinado de Macbeth. El primer desafío de Malcolm como rey es restaurar el orden y la justicia en un reino profundamente marcado por la violencia y la desconfianza. Las tierras han sido devastadas por las guerras y los asesinatos, y la economía está en ruinas. Los nobles que una vez fueron leales a Duncan y luego a Malcolm, ahora se encuentran dispersos y desmoralizados. Sin embargo, el nuevo rey se enfrenta a su tarea con un corazón decidido y una mente clara, consciente de que la verdadera prueba de su liderazgo apenas ha comenzado. Uno de los primeros actos de Malcolm es reunir a los nobles que han sobrevivido a la tiranía de Macbeth. En una asamblea solemne en el gran salón del castillo de Dunsinane, se escucha la voz de cada noble, y sus heridas, tanto físicas como emocionales, son reconocidas. Malcolm proclama un periodo de luto oficial por todos los que han caído durante la tiranía de Macbeth, incluyendo a su propio padre, el rey Duncan. Esta muestra de respeto y reconocimiento ayuda a sanar algunas de las profundas heridas y a restaurar la confianza entre el rey y sus súbditos. Para consolidar su poder y asegurar la lealtad de los nobles, Malcolm distribuye tierras y títulos a aquellos que han demostrado su lealtad y valor en la lucha contra Macbeth. Lennox, Ross, Angus y otros nobles reciben honores y recompensas, no solo como un reconocimiento de sus servicios, sino también como una forma de fortalecer la unidad y la cohesión del reino. Estas acciones, aunque necesarias, son solo el comienzo de un largo proceso de reconstrucción. La reconstrucción de Escocia no se limita a la política y la nobleza. Malcolm, consciente de que su reino debe sanar en todos los niveles, emprende una serie de reformas sociales y económicas para restaurar la prosperidad. Los impuestos injustos y las confiscaciones arbitrarias de tierras, que fueron una marca registrada del reinado de Macbeth, son abolidos. Se implementan políticas para revitalizar la agricultura y el comercio, esenciales para la recuperación económica del reino. Los artesanos y comerciantes reciben incentivos para reabrir sus talleres y mercados, y se fomenta el comercio con los reinos vecinos para reconstruir las redes económicas destruidas por la guerra. La justicia, que había sido un concepto retorcido bajo el reinado de Macbeth, es restaurada de manera firme y equitativa. Malcolm nombra a jueces y magistrados conocidos por su integridad y equidad, y establece tribunales para resolver disputas y castigar crímenes. Se llevan a cabo juicios públicos para los colaboradores más notorios de Macbeth, y aquellos encontrados culpables de traición y crímenes contra el pueblo son juzgados y sentenciados de acuerdo con la ley. Estas acciones no solo sirven para castigar a los culpables, sino también para restaurar la fe del pueblo en el sistema de justicia. La Iglesia, que también sufrió bajo la tiranía de Macbeth, recibe apoyo para reconstruir sus instituciones. Los monasterios y las iglesias, que habían sido saqueados y destruidos, son restaurados y sus tierras, devueltas. Los líderes religiosos juegan un papel crucial en la reconciliación y la curación del reino, ofreciendo consuelo espiritual y guía moral. Malcolm trabaja en estrecha colaboración con el clero para asegurarse de que los valores de justicia, misericordia y piedad sean promovidos en todo el reino. El pueblo, aliviado por el fin de la tiranía, comienza a reconstruir sus vidas. Las aldeas y ciudades, devastadas por la guerra y la opresión, se levantan lentamente de sus ruinas.
La vida cotidiana, aunque marcada por las cicatrices del pasado, retoma un ritmo más pacífico y esperanzador. Las familias separadas por la guerra se reúnen, y los campesinos vuelven a trabajar sus campos con la esperanza de una cosecha abundante. La historia de Macbeth, contada en todos los rincones del reino, se convierte en una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y el poder mal ganado. Los bardos y poetas relatan la trágica saga del tirano y su caída, recordando a todos los escoceses la importancia de la integridad, la justicia y la lealtad. Las lecciones aprendidas de esta oscura época son transmitidas de generación en generación, asegurando que nunca se olvide el costo de la traición y la corrupción. Bajo el reinado de Malcolm, Escocia comienza a prosperar nuevamente. La paz, aunque frágil, se asienta sobre la tierra. Las alianzas con reinos vecinos se fortalecen, y el comercio florece. La cultura y las artes, que habían sido suprimidas durante la tiranía, experimentan un renacimiento. Los festivales y celebraciones, que habían desaparecido bajo el reinado de Macbeth, regresan con vigor, llenando el aire de música, danza y alegría. Malcolm, consciente de la fragilidad de la paz y la prosperidad, gobierna con sabiduría y compasión. Su liderazgo se basa en la justicia y la equidad, y su corte se convierte en un faro de integridad y honor. Rodeado de consejeros leales y nobles valientes, el rey trabaja incansablemente para asegurar un futuro brillante para Escocia. Su reinado se recuerda como una era de renacimiento y renovación, un testimonio de la resiliencia y la fortaleza del pueblo escocés. Así, la tragedia de Macbeth concluye con un mensaje de esperanza y redención. La caída del tirano y la ascensión de un rey justo marcan el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Escocia. El reino, aunque marcado por las cicatrices del pasado, se enfrenta al futuro con renovada esperanza y determinación. La memoria de los sacrificios hechos y las lecciones aprendidas asegurará que Escocia nunca vuelva a caer en la oscuridad de la ambición desmedida y el poder corrupto. La nación, unida bajo el liderazgo de Malcolm, se levanta de las cenizas de la tiranía, mirando hacia un futuro de paz, justicia y prosperidad.